¿Te atreverías a entrar en un lugar donde los niños desaparecieron sin dejar rastro? Lo que estás a punto de ver no es un juego. Lo que encontramos en la guardería abandonada es más oscuro de lo que jamás imaginamos, y si escuchas con atención, tal vez tú también puedas oír los susurros. Pero cuidado, una vez que escuches, no hay vuelta atrás. Todo comenzó una noche oscura de otoño, cuando mi amiga Carolina y yo decidimos que era hora de aventurarnos en algo más emocionante que las típicas salidas de fin de semana. Carolina, siempre la entusiasta de lo paranormal, había escuchado rumores de un lugar que supuestamente estaba maldito, una antigua guardería abandonada en las afueras de la ciudad. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté mientras manejábamos por un camino apenas iluminado por las luces del coche. He oído que ese lugar está embrujado, y no de la manera divertida. Carolina soltó una risa ligera, pero su tono tenía un toque de seriedad. Lo sé, por eso es perfecto. Piensa en el video que podríamos hacer. La gente ama el terror, y este lugar tiene una historia escalofriante. ¿Historia escalofriante? No me habías mencionado nada sobre eso, respondí, sintiendo un ligero escalofrío en la espalda. Dicen que los niños desaparecieron de la guardería hace años, y nadie sabe qué pasó. Un día, todo estaba normal, y al siguiente, estaba vacío. Algunos creen que fueron secuestrados, otros dicen que fue algo más oscuro. Carolina mantuvo sus ojos en la carretera, como si su explicación no fuera gran cosa. ¿Algo más oscuro? ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, le pregunté, tratando de ocultar mi creciente inquietud. Cuentan que alguien practicaba rituales en el sótano, que hubo sacrificios. Pero son solo rumores, ¿no? De todas formas, no tienes que preocuparte. Estoy aquí contigo. Dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero no pude evitar sentir que su entusiasmo estaba más allá de lo racional. Nos encontramos en su coche al anochecer y manejamos hasta las afueras de la ciudad. Las luces de la civilización se desvanecieron mientras nos adentrábamos en caminos cada vez más estrechos y oscuros. La guardería estaba rodeada de árboles altos y frondosos, que se cerraban sobre nosotros como una jaula de sombras. Es aquí, murmuró Carolina, estacionando el coche frente a la oxidada verja que rodeaba la propiedad. El edificio estaba parcialmente oculto por la vegetación, pero podía distinguir las ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, como si nos invitara a entrar. Con linternas en mano, cruzamos la verja oxidada y nos dirigimos a la entrada principal. Al empujar la puerta, esta se abrió con un chirrido que resonó en el vacío, como una advertencia. Dentro, el aire estaba rancio, y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el suelo crujía bajo nuestros pies, como si el edificio protestara por nuestra presencia. Esto es increíble, Susurró Carolina, sus ojos brillando con emoción mientras apuntaba su linterna hacia las sombras. ¿Te imaginas cuántos niños corrieron por estos pasillos? ¿Cuántas risas o quizás llantos? Prefiero no pensarlo, respondí, tratando de ignorar la sensación de que algo nos observaba desde las esquinas oscuras. Este lugar tiene una energía extraña, como si no quisiera que estuviéramos aquí. Carolina se detuvo y me miró con una sonrisa burlona. ¿Tienes miedo? Vamos, solo estamos explorando. No hay nada aquí que pueda lastimarnos. A menos que creas en fantasmas. Lo digo en serio, Carolina. Algo no se siente bien. Tal vez deberíamos volver, sugerí, pero ella solo sacudió la cabeza, decidida a continuar. Estamos tan cerca de algo grande. No puedes echarte atrás ahora. Solo un poco más. Dijo, y aunque dudaba, no quería decepcionarla. Mientras explorábamos, encontramos viejas sillas desparramadas, juguetes rotos y papeles esparcidos por el suelo, como si los ocupantes hubieran salido corriendo en medio de una emergencia. Pero lo más inquietante eran los dibujos en las paredes, hechos con crayones desgastados, mostrando figuras infantiles, algunas sonrientes, otras con expresiones de terror. De repente, Carolina se detuvo frente a una puerta que llevaba al sótano. Debemos bajar. Dijo, más como una afirmación que como una pregunta. ¿Estás segura? Siempre es el sótano, ¿verdad? Nunca puede ser algo sencillo como revisar una habitación iluminada, bromeé, pero en el fondo esperaba que ella reconsiderara. Exacto, siempre el sótano. Por eso es donde tenemos que ir. Respondió ella con una sonrisa, antes de comenzar a bajar las escaleras.
El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones pequeñas. La humedad impregnaba el aire, y cada paso que dábamos resonaba como un eco interminable. Mientras avanzábamos, la linterna de Carolina comenzó a parpadear, creando sombras que parecían moverse por sí solas. ¿Lo escuchas? Murmuró Carolina, deteniéndose de golpe. ¿Escuchar qué?, respondí, esforzándome por escuchar algo además de nuestras respiraciones. Eso, como un susurro. Dijo, su voz apenas audible. Su expresión había cambiado, y por primera vez, parecía que también sentía la misma inquietud que yo. Probablemente solo es el viento, dije, intentando sonar racional, aunque no estaba convencido. No, esto es diferente. Es más cercano. Insistió Carolina, sus ojos buscando en la oscuridad. Siguiendo el sonido, llegamos a una pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla suavemente, la linterna de Carolina finalmente murió, dejándonos en completa oscuridad. Carajo, mi linterna. Exclamó Carolina, mientras intentaba encenderla de nuevo sin éxito. No entres en pánico, tengo la mía, dije, aunque mi voz temblaba un poco. Saqué mi linterna y la encendí, pero en lugar de aliviarnos, solo iluminó más sombras inquietantes. ¿Escuchaste eso?, pregunté mientras un susurro leve llenaba la habitación. Era una voz suave, casi infantil, que repetía una y otra vez. ¿Quieres jugar conmigo? No puede ser real. Murmuró Carolina, pero la palidez en su rostro me decía que, como yo, comenzaba a creerlo. La voz se hacía cada vez más insistente, y una extraña mezcla de miedo y adrenalina nos impulsó a correr de vuelta hacia las escaleras. Pero al girar por el pasillo, me di cuenta de que algo estaba mal. No reconocía el camino. Las paredes parecían haberse cerrado a nuestro alrededor, y cada puerta a la que intentábamos llegar estaba cerrada o llevaba a otra parte del sótano. Esto no tiene sentido, estábamos justo aquí. Exclamó Carolina, su voz comenzando a llenarse de pánico. Lo sé, pero necesitamos calmarnos y encontrar una salida. Tal vez hayamos tomado un camino diferente, sugerí, tratando de mantener la calma. Diferente, no hay otros caminos. Estamos atrapados. Dijo Carolina, su voz temblorosa mientras buscaba frenéticamente alguna señal de salida. Intenté mantener la calma, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Podía sentir una presencia siguiéndonos, algo que no podía ver, pero cuya energía era innegablemente aterradora. Carolina, tenemos que salir de aquí. Esto no es una broma, dije, tirando de su brazo, pero ella se detuvo de repente. Espera, ¿ves eso? Susurró, señalando una sombra que se movía al final del pasillo. Era la silueta de un niño pequeño, parado en medio de la oscuridad. La figura nos observó por un momento antes de girar y correr por otro pasillo. No lo sigas, Carolina. Esto no es lo que parece, le grité, pero Carolina ya estaba corriendo tras la figura. Sin otra opción, la seguí, pero cuanto más avanzábamos, más parecía que el sótano se transformaba a nuestro alrededor. Las paredes se estrechaban, las puertas desaparecían y el aire se volvía cada vez más pesado. ¿Dónde estamos? Esto no estaba aquí antes. Exclamó Carolina, su voz llena de desesperación. No lo sé, pero tenemos que salir antes de que, mi voz se apagó al escuchar un susurro más cercano que antes. Finalmente, llegamos a una habitación sin salida. La figura del niño se detuvo en el centro, dándonos la espalda. ¿Quién eres? Preguntó Carolina con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. En cambio, la figura comenzó a girarse lentamente, revelando un rostro vacío, sin ojos ni boca, solo una máscara lisa y blanca que parecía observarnos de todas formas. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Murmuraba Carolina, retrocediendo.